por un lado, hay un fenómeno que sucedió en las provincias, que es que el virus llegó en un momento en el que se pensaba que esto era un problema que había quedado localizado en Buenos Aires y en la Sí, provincia, y creo que se Nos relajamos. subestimó de alguna manera la situación, claro, se subestimó la situación a nivel de las provincias. Una vez que llegó el virus se expandió muy rápidamente, y esto tiene que ver con que la gente de alguna manera ignora o decide no mirar sí, cuáles son los mecanismos reales de transmisión. Porque vos fijate, acá en Buenos Aires, esto que vos me planteabas, ¿no? De las flexibilizaciones, se hizo un camino muy lento hasta llegar a las flexibilizaciones actuales con las que nos estamos manejando, todo con protocolos, o sea, se ha ido incorporando progresivamente las distintas actividades con protocolos de prevención y de disminución del contagio, y no ha habido explosiones en los números de casos. Sin embargo, si uno analiza la situación de las provincias, la impresión que tenemos es sí. que en ningún momento las personas digamos, se han embebido realmente de lo que es la prevención de la transmisión. O sea, la gente tiene que comprender que este es un virus que se transmite persona a persona, por la proximidad, por la cercanía, especialmente en ambientes cerrados, en ambientes confinados. Al principio de la pandemia decíamos que las superficies tenían un importante rol en la transmisión. Bueno, eso se ha visto que no es tan así. Las superficies representan menos del 10% de la transmisión, y lo más importante es el contacto cercano con personas que están sintomáticas, que están en la fase presintomática de la enfermedad o que son asintomáticas e igualmente pueden portar el virus en su faringe y lo Claro. pueden contagiar. Entonces, en esa proximidad, en ese compartir espacios con otras personas, sin la adecuada ventilación y fundamentalmente sin el uso de la mascarilla, del tapabocas, del barbijo, es el caldo de cultivo de transmisión de esta infección. Entonces, las reuniones sociales, los encuentros, cuando todavía estaban permitidos, ¿no? En los restaurantes, en el interior de los mismos, en las salas de espera, los encuentros cercanos entre las personas, sentadas en la proximidad, en ambientes poco ventilados, ya sea por el calor o por el frío. La realidad es que todo eso favorece la transmisión y se expande en En forma forma, claro, exponencial. Por eso instantánea. hay que cortar esa cadena de transmisión. Ujú. Y además está comprobado aparentemente, o han salido algunos estudios, de que definitivamente el coronavirus se propaga por el aire. Eso está claro. Bueno, este es un punto interesante el que vos traes en este momento. Fíjate que sobre ese aspecto hubo muchísima controversia, ¿no? Esto se empezó a plantear desde el principio de la pandemia. Sin embargo, no había suficientes evidencias todavía para sostenerlo. Al principio se decía que la transmisión era fundamentalmente por gotas. Sin embargo, con el tiempo fue surgiendo la evidencia de que la transmisión no solo es por gotas pesadas, sino también por microgotículas que Sí. constituyen aerosoles. Y esos aerosoles pueden quedar suspendidos en el aire por un tiempo mayor, un par de horas, 2, 3 horas, ¿sí? Y lo que reduce la transmisión en ese escenario es la ventilación de los ambientes. O sea, si nosotros logramos abrir las ventanas y sobre todo si logramos que haya una corriente de aire, ahí rápidamente se diluye la concentración de virus y baja la transmisión. Pero esto que vos mencionás se empezó a estudiar a partir de casos que son paradigmáticos, que si me permitís comento uno Sí, para que la sí, gente entienda, cómo que no. fue el caso del coro de Washington, en donde se reunió un coro con 60 personas, 60 coreutas. Estos coreutas cantaron a una distancia cercana, sin ningún tipo de tapabocas, en un espacio cerrado, y la realidad es que había una persona que estaba en fase presintomática de la enfermedad y contagió a 52 personas. Claro. O Esto es lo sea, que pasó al hubo, grupo Los Palmeras, ¿no? Aquí en Argentina, También, que fueron a grabar un streaming claro. y les pasó eso, se contagiaron todos.
Ah, mira, Sí, desconocía ese dato, sí, pero bueno, sí, es sí, importante porque hay sí, una cosa en común entre ambos, el cantar. eso, Fíjense, el cantar, el gritar, el hablar fuerte, el hablar con vehemencia produce mayor cantidad de aerosoles, o sea, produce esta emisión de esta nube, ¿sí? de gotículas que podrían contener virus y que hoy sabemos que representa una fuente importante de transmisión. Pero esto, lejos de asustar, tenemos que ver cómo podemos controlar la transmisión con este dato. claro, Y la pauta fundamental es el uso del tapabocas. O sea, exacto. el tapabocas tiene un Una rol función especial, claro, trascendente, claro, trascendente. Por un lado, evita que nosotros emitamos estas gotas y contaminemos nuestro ambiente, y por otro lado funciona también como una barrera o sea, cuando está bien ajustado el tapabocas, cuando se lo usa bien por encima de la nariz, cubre la barbilla y la boca, tiene una función también de protección. Entonces, uno es el tapabocas, lo segundo es la distancia entre las personas, o sea, mantener esa distancia entre nosotros de 1,5 metros, 2 metros, no en casa somos todos convivientes y si se enferma uno probablemente nos enfermemos todos, pero sí en los ambientes de trabajo, cuando salimos, cuando hacemos un trámite, esa distancia es fundamental. Y el tercer aspecto es la ventilación de los ambientes. O sea, los ambientes se tienen que ventilar en forma regular y sistemática. En Tucumán, que hacen temperaturas tan altas, donde el aire acondicionado es fundamental, fundamental sí, Sí, en todos lados, lo que hay que procurar es ventilar los ambientes con periodicidad. claro, Sabemos que esto aumenta muchísimo el consumo de energía, muchísimo el gasto, pero es fundamental que se lo pueda hacer. Por ejemplo, cuando pensamos en la vuelta a clases, ¿no? Acá en Buenos Aires, bueno, la realidad es que si hay que usar aire acondicionado para refrigerar o para calefaccionar, hay que pensar que cada hora, aproximadamente 45 minutos, una hora, va a haber que abrir todo, bien. claro. ventilar, Y para volver de poder nuevo, claro. volver, exactamente, para que los alumnos puedan volver a ese aula a sentarse Leda, nos Bien. estamos peleando con Marcelo para preguntarte todo, pero nos dicen ya basta de preguntarle tanto, pero realmente tenemos muchas No, dudas, no, ¿no? no, Porque a muy, nivel sí, además es internacional muy también el virus interesante, mutó y sí. ahora contagian a los más jóvenes, ¿no? Tienen un contagio a En los más Europa, jóvenes, sí. ¿no? Eso también está pasando en En el realidad mundo. lo que se ha Sí, visto, sí, en Europa fundamentalmente ha sido que en el momento del verano, cuando sí, se produjo la máxima flexibilización en Europa y cuando la gente empezó a hacer mucha vida nocturna, especialmente los jóvenes, fueron los más contagiados. claro. Y esto, digamos, tuvo un impacto en la mortalidad, pero hacia la merma en realidad, porque los jóvenes tienen menor mortalidad claramente, o sea, significativamente menor mortalidad, si bien hay algunas excepciones, Sí, la realidad es que tienen muy baja mortalidad y lo que se está viendo ahora es que más o menos un mes después de que se alcanzó el pico en los jóvenes, se está alcanzando el pico nuevamente en los mayores de 60 años. Claro, Y porque eso otra vez está conduciendo a una mortalidad muy elevada en Europa. Por supuesto, no como la de la primera ola, en claro. donde el sistema sanitario de los países había colapsado y no, digamos, no tuvieron capacidad de respuesta y entonces la gente se moría a veces en su casa sin llegar a la atención médica, etcétera. En esta etapa los encuentran mucho mejor parados, pero hay muchísimos mayores de 60 años que también se están enfermando. bien. Esto de las mutaciones que vos decís se está estudiando, se están viendo diferentes inmunofenotipos del virus y hay algunos que podrían tener un poco más de virulencia y al ser más virulentos podrían tener un mayor impacto en los jóvenes. Bien, Y ahí bueno, hay que, y ahora sí ya cerramos porque sí. nos están matando los Para productores, matar. pero es que nos surgen varias preguntas. Pero digo, si bien va cambiando, va mutando la cepa del virus, como vos decís, y se muestra más virulento, ¿van a ser efectivas igualmente las vacunas que están en estudio ahora? Sí, se cree que sí, porque las vacunas están dirigidas fundamentalmente contra la espiga. Ah, bien. Vieron que el coronavirus tiene como esas espículas Sí, Sí, en la sí. superficie sí, y ahí hay una proteína que se llama S, entonces la mayoría de las vacunas están dirigidas haces. contra esta proteína. Bien. Por lo Perfecto. tanto, se cree que aún y a pesar de todo, las vacunas van a ser Efectivas. universalmente efectivas.